Vamos a estar en vivo en ¿Me un mandas segundo. el link? Ya te lo mandé a tu WhatsApp. Ah, no, no se envió, perdón. Listo, ya No. está. Ah, No le ahora sí, piqué ya lo vi. clic. Ok. Ya te lo mandé a tu WhatsApp. Ah, no, no se envió. Listo, ya está. Listo, ya estamos en vivo. Ya se empezó a conectar la gente. ¿Dónde estás? Para vernos en vivo, Inge, si te metes de tu teléfono al Ajá. Facebook de AMBAC, ahí luego te debe de aparecer. AMBAC México, aquí está. Ajá. Correcta. Ya, listo. De hecho, ahí vas a ver el desfase pequeño que tenemos ahí de sonido de lo real al Facebook. ¿A cuál le debo picar, Alex? Aquí en AMBAC México. Sí, ¿Pero a cuál? ¿A cualquiera? No. sí, a cualquiera y solito te va a aparecer ahí luego el video y ahí nos puedes, para ya que estemos. No lo veo. Acá está, creo. Ya. Y ahora, porque estoy en AMBAC México, ¿y le pico o dónde le pongo? Sí, Para que sí, aparezca en ahí. vivo. No, está nada más lo de la invitación. Me dice que tengo que crear una cuenta y no sé qué tanto. No, ni idea, ¿eh? Ahí no sé, algo del teléfono, pero no sé si quieras, ya estamos compartiendo, no sé si quieras ir compartiendo la pantalla y yo te Dame un voy segundo. hablando aquí por cualquier pregunta o lo que sea. Dame un segundito. Ok. Listo, ahí se ve. Perfecto. Damos Excelente. unos minutitos, Inge, y puedes dar la bienvenida. Damos a las 5:05 empezamos. Perfecto. Vamos a ver un segundito. Perfecto. Ya estamos listos. Muy bien. Demos un poquito para que se meta la gente y listo. ¿Pero van entrando directo o van entrando a una sala de espera? No, entran directo. Ok, Ya nos están oyendo y todo. excelente. ¿Ya lo estás grabando, mi estimado Alex? No, me estoy esperando a que empecemos bien para empezar a grabar. Excelente, muy bien. Ahí se ve bien la pantalla y todo. Todo bien. Sí. No, me estoy esperando a que empecemos bien para empezar a grabar. A ver. ¿Y cómo la pongo, Alex, la pantalla? Al lado de la cámara te aparece, descargas la imagen en tu computadora y A al ver. lado de la cámara en Zoom, abajo en la barra, está el Guardar micrófono. como. Ajá. Espérame, guardar como. Desktop.
Ok. Listo. Y luego abajo de Ahora, la cámara, acá. ajá, donde está el micrófono y luego donde dice detener video, al lado hay una mini flechita. Si le picas en la flechita, dice elegir fondo virtual. Choose virtual background. Ok. Y Oh, ahí Dios. donde dice elegir un fondo virtual, del lado derecho aparece una flechita de más. Ahí le Ajá. pones agregar imagen Ya. y ahí lo buscas en donde lo hayas puesto y listo. Perverso. Listo. Listo, Excelente. excelente. Muy bien. Pues son las 5:04. No sé si quieran que vayamos empezando. Si quieres Bien. ir dando la bienvenida, Inge, por favor. Ya tenemos gente. Buenas Ok. tardes. Pues muy buenas tardes a todos, amigos. Buenas tardes. Pues primero que nada, gracias por unirse a esta plática. Creo que son tiempos difíciles, tiempos de cambios. Y en AMBAC preocupados por los tiempos que estamos viviendo, hemos invitado al contador Héctor Gómez a que nos pueda dar una plática de las finanzas personales en tiempos de COVID. Realmente es un tema muy importante y crítico que creemos que puede ayudarles. Más que estar en tiempos de venta o tratando de cerrar negocios, lo que queremos es ayudar a nuestro equipo, a nuestros socios, a nuestros clientes y poderles cooperar con un granito de arena desde AMBAC en este tema. Pues damos la bienvenida al contador. Muchas gracias, Héctor, y te dejo la palabra. Gracias, José Luis. Muy amable. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Sean todos ustedes muy bienvenidos a nuestro webinar de finanzas personales en tiempos de COVID. Esta es una presentación de AMBAC y de ACEICA, Mejores Finanzas, Mayor Rentabilidad. Soy su servidor, el contador Héctor Gómez, y le agradezco mucho al ingeniero José Luis Bravo la invitación y también aquí a Alex, que me está ayudando con el tema de la presentación y la parte técnica. Muchas gracias, Alex, eres muy amable. No hay de qué. Y bueno, pues empezando, quiero platicarles un poquito el tema de nuestro objetivo. Y nuestro objetivo es principalmente comentar con ustedes algunos puntos que les puedan ayudar a administrar de mejor manera sus recursos financieros en estos tiempos de crisis y que ustedes puedan mejorar su capacidad de controlar el desempeño de sus finanzas personales. Muchas gracias a todos por su tiempo y por acompañarnos. Les pido de favor que participen en el chat con sus comentarios, dudas, experiencias y preguntas. Aquí Alejandro me va a estar ayudando con el tema del chat y él me va a ayudar también a ver algunas de las preguntas que ustedes vayan formulando. Considero que es muy importante contar con un presupuesto financiero, ¿verdad? Siempre es importante tener este presupuesto financiero. Si eres ama de casa, si eres empleado en alguna empresa, si eres emprendedor, si eres dueño de alguna pyme o de algún negocio, o si eres gerente o director en alguna empresa, en todos los casos es muy importante que tengas el conocimiento de tus finanzas personales y de tus flujos de efectivo, es decir, de todos tus ingresos, tus gastos, tus deudas, tus ahorros, tus proyectos y las inversiones que estés manejando en todo momento. Y en este tiempo, como lo comentaba José Luis, en estos tiempos difíciles de crisis y de cuarentena y todo esto, pues tener el capital, es decir, el dinero, pues es muy importante, ¿verdad? Y vas a ayudar mucho a tu economía si controlas lo que tú gastas. Entonces, pasando ya a lo que es nuestra presentación, este es el temario del que vamos a estar platicando el día de hoy. Vamos a platicar sobre el tema de por qué hacer mi presupuesto. Vamos también a estar revisando los 4 pasos del arte de presupuestar. Vamos a ver cómo podemos hacer para disminuir nuestros gastos y también cómo podemos hacer para liquidar las deudas que tengamos. Al mismo tiempo, tenemos que hacer un plan para generar un ahorro. Tenemos que también en nuestro presupuesto plantear un ahorro. Y pues al final estaremos dando
algunas conclusiones. Es también importante comentarles que al final de esta presentación, si ustedes nos hacen favor de acompañarnos, les vamos a tener un regalo, ¿verdad? Y pues van a verlo al final de esta presentación. Ya iniciando, les pregunto a ustedes, ¿qué consideran ustedes que es el presupuesto familiar? Y ahí me gustaría que me fueran ayudando en el chat para que vayamos viendo qué consideran ustedes que es un presupuesto familiar, ¿verdad? Mientras tanto, y mientras ustedes me comentan aquí en el chat, yo les voy platicando que un presupuesto familiar es un plan que tengo yo estimado de cuáles van a ser mis ingresos, mis gastos y mis ahorros. Este plan lo debo establecer para un plazo o periodo determinado, ¿verdad? Y el objetivo de este presupuesto es que podamos mantener un equilibrio entre todos los que son nuestros ingresos estimados y también nuestros gastos estimados, como les decía, incluyendo un ahorro. Es muy importante que incluyamos el ahorro en nuestro presupuesto. También quisiera preguntarles si... Aquí está. Adelante, Alex. Tenemos varias respuestas. Algunas personas nos dicen que el presupuesto familiar pues, es el chivo, el gasto de la semana. Por aquí nos comentan las colegiaturas, vestido, calzado, comida. Son algunas de las respuestas que tenemos. Gracias, Alex. Sí, nuestro presupuesto familiar va a incluir precisamente esos conceptos que ustedes mencionan y los vamos a ver en un momento más, ¿verdad? Y ahora les quisiera preguntar, ¿quién de ustedes sí elabora su presupuesto familiar? ¿Quién sí lo hace de forma recurrente, estar elaborándolo, digamos, de manera semanal o mensual? Ese presupuesto, váyanos comentando aquí en el chat, por favor, y seguimos avanzando. Entonces, ¿cuál es el presupuesto familiar? Primero que nada, un presupuesto es el que nos va a ayudar a saber cuáles son mis ingresos reales mensuales. Es decir, no solamente voy a estar pensando cuáles pueden ser mis ingresos, sino que tengo que definir realmente cuáles son mis ingresos reales mensuales. Otro tema importante que lo que me va a ayudar en mi presupuesto familiar es en saber cuáles son mis gastos reales mensuales. Desafortunadamente, en este caso sabemos más o menos qué gastamos, pero pues al final de la quincena o del mes, pues nos encontramos con que hemos gastado más de lo que tenemos. Entonces tenemos que ver muy bien y saber cuáles son mis gastos reales mensuales. Algo que es muy importante y más en esta época, tenemos que saber cuáles son mis deudas reales totales. Realmente, ¿a quién le debo y cuánto le debo? Muchas veces nos pasa, como ejemplo, con el tema de las tarjetas de crédito, que estamos gastando, pero no sabemos cuál es nuestra deuda real total, ¿verdad? Y también algo importante es que tenemos que saber cuánto me cuestan esas deudas mensualmente. ¿Qué nos dicen, Alex, ahí en el chat? Nos están ahorita comentando, no lo hacen. Por ahí alguien comenta que lo hace la dueña del salario, la mujer de la casa. La gerente de la casa. Es correcto. Muy bien. Pero en general no lo hacen. Ok, pues sí, como ustedes ven, es importante que hagamos este presupuesto porque precisamente estos son los puntos que tenemos que identificar y saber, ¿verdad? Conocer a ciencia cierta mis ingresos, mis gastos, mis deudas totales y el costo de esas deudas, porque también tenemos que saber si nos estamos endeudando con algo, cuánto me van a costar esas deudas mensualmente. Bien, ¿por qué más tengo que hacer mi presupuesto? Bueno, mi presupuesto me debe ayudar a tener el control de mis finanzas. Es decir, yo voy a ser el que voy a estar controlando mis finanzas personales una vez que tenga elaborado mi presupuesto. También me va a ayudar a identificar concretamente y correctamente todos nuestros gastos. Por eso es importante en el ejercicio que vamos a hacer más adelante que sí tengamos identificados todos nuestros gastos que hacemos durante el mes. ¿Por qué hacer mi presupuesto? Bueno, este presupuesto que vamos a hacer nos ayudará a evitar los gastos compulsivos, ¿verdad? En este momento, pues no podemos salir a las tiendas, a los centros comerciales, pero en épocas, digamos, normales, por así decirlo, a muchos de nosotros nos da por hacer gastos impulsivos, ¿verdad? En el momento de que vamos a la tienda, sea cual sea la tienda, pues de repente se nos antoja comprar algo
y entonces de repente compramos por impulso. ¿Y eso qué es lo que nos va a provocar? Pues que tengamos más gastos de lo que realmente tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, nuestro presupuesto nos va a ayudar precisamente a evitar estos gastos compulsivos y me ayudará a decidir qué es lo que sí puedo comprar. Lo que ya está presupuestado es lo que sí puedo comprar y también me ayudará a decidir qué es lo que yo no puedo comprar. Si está fuera de mi presupuesto, debo de dejar de hacer esos gastos precisamente para no salirme de este presupuesto. Entonces, les pregunto ahora en el chat, ustedes que no hacen su presupuesto, ¿qué tantos gastos compulsivos les gusta hacer? ¿Qué tantos gastos impulsivos de que en el momento les gusta estar, digamos, dándose algún gusto por algún tema, pero pues después, al final del periodo, nos estamos arrepintiendo de que ya estamos más endeudados, ¿verdad? Y los que sí tienen su presupuesto, pues a ver si me pueden indicar si sí les ayuda a decidir lo que pueden y lo que no pueden comprar. Mientras nos ayudan aquí en el chat con sus comentarios, vamos avanzando. Bien, el presupuesto me va a ayudar a controlar la forma en la que gasto, ¿verdad? Y también me debe ayudar a crear un plan de ahorro recurrente. Entonces, pues tenemos que ver precisamente en qué vamos a gastar y de qué forma vamos a estar ahorrando, ¿verdad? Y también un tema muy importante, el hacer mi presupuesto y hacer un ahorro recurrente me va a ayudar como protección para eventos imprevistos, ¿verdad? Algún tema de salud que tengamos o como está pasando actualmente, ¿verdad? El tema de la cuarentena que estamos viendo hoy día, pues nos puede ayudar a protegernos contra estos eventos imprevistos. ¿Qué nos dicen, Alex, ahí en el chat? ¿Qué nos comentan? Están muy atentos. Nadie, yo creo que todo el mundo de tener gastos compulsivos porque nadie contestó, Inge. Ok, bueno, pues ahí vamos a avanzar y ayúdenos mucho, por favor, a irnos comentando en el chat para que podamos seguirlo leyendo, sus experiencias, sus preguntas, sus comentarios. Aquí Alex me está ayudando a irlos leyendo e irlos comentando. Muchas gracias. Bien, ¿cuáles son los 4 pasos del arte de presupuestar? Primero que nada, pues tenemos que ver cuáles son mis ingresos, ¿verdad? Entonces, en el formato que vamos a ver más adelante, y con mucho gusto yo les voy a compartir al final de esta presentación, tenemos que ir anotando la suma de mis ingresos. Otro tema muy importante, ¿verdad? También es anotar todos los gastos que estamos haciendo, es decir, calcular todos nuestros gastos. Vamos a tener que calcular también la diferencia, es decir, cuántos son mis ingresos, cuántos son mis gastos y cuál es mi diferencia. Y el cuarto paso sería precisamente identificar, recortar, invertir y ejercer ese plan. Entonces, pues bueno, ahora vamos a pasar precisamente a ver estos 4 pasos. Primero que nada, les decía, es que debemos de sumar nuestros ingresos, ¿verdad? Y debemos identificar adecuadamente los ingresos de la persona o de la familia. Entonces, pues yo les quiero decir, si ustedes realmente, les pregunto si ustedes tienen bien identificados todos sus ingresos, saben realmente cuáles son los ingresos familiares que están teniendo mensualmente. Les recuerdo que estos ingresos que ustedes van a anotar en su presupuesto deben ser ingresos reales. ¿Qué nos dicen, Alex? ¿Ya nos comentan algo aquí en el chat? De los ingresos reales no, pero por ahí nos contestaron ya de la pregunta de los gastos, que en el Amazon era ahorita donde se iban los gastos. Sí, no estamos haciendo los gastos, digamos, temprano, pero ya mucha gente está en el e-commerce haciendo sus gastos de manera compulsiva, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, es importante ir respetando nuestro presupuesto. Bien, mientras vamos avanzando, a ver ahorita qué más nos comentan. Bien, y les pregunto ahora, bueno, precisamente en el tema de nuestros ingresos, ¿verdad? Este va a ser el punto de apoyo del cual va a depender todas las fases de nuestro presupuesto. Entonces, tenemos que saber muy bien cuáles son nuestros ingresos. Y ahora yo les pregunto aquí en el chat, ¿verdad? Ustedes, si son empleados en alguna empresa o si son dueños de alguna pyme, algún negocio, si son emprendedores, váyanme por favor ayudando. ¿Cuáles son los ingresos? Es decir, ¿ustedes qué ingresos tienen? ¿Qué deben de considerar en su presupuesto? Y mientras me van comentando aquí en el chat y Alejandro me ayuda,
¿verdad? Voy iniciando con esto. ¿Cuál es el primer punto que tenemos como ingreso? Bueno, pues primero que nada son nuestros sueldos, ¿verdad? Si somos empleados de alguna empresa, pues principalmente son nuestros sueldos, pero no solamente nuestros sueldos, aunque seamos empleados, tenemos también otros ingresos aparte de nuestro sueldo. ¿A qué me refiero? Muchos de nosotros, ¿verdad? Tenemos también la prestación del aguinaldo. Esto, como ustedes saben, pues por ley, la empresa donde trabajamos nos dan nuestro aguinaldo. Y entonces, pues, ¿por qué lo pongo aquí? Porque es importante que también lo consideremos. Dependiendo de la fecha en la que estemos, pues va a ser una parte de nuestros ingresos, ¿verdad? Para fin de año, en este caso diciembre, tenemos aparte de nuestro sueldo el tema de nuestro aguinaldo. ¿Qué más también? Bueno, también debemos de considerar las primas de vacaciones, donde trabajamos, cuando salimos de vacaciones nos están dando precisamente esa prima de vacaciones, ¿verdad? En algunas empresas también tenemos el reparto de utilidades, entonces dependiendo de la fecha que estemos presupuestando, me refiero al mes, pues vamos a tener un diferente tipo de ingresos además de nuestros sueldos, ¿verdad? Las primas de vacaciones se pagan dependiendo de la política de la empresa. El reparto de utilidades precisamente en este mes pasado de mayo fue la fecha para que nos pagaran las utilidades. Entonces, pues ahí vamos incluyendo en nuestro presupuesto. ¿Qué más tenemos? También algunas empresas dan algunos bonos, ¿verdad? Algunos beneficios. Pueden ser desde bonos por puntualidad, desde bonos de productividad, de cualquier otro tipo de bonos. Pues ahí tenemos un ingreso adicional. Y también en muchas empresas se manejan las cajas o fondos de ahorro. Entonces, pues me gustaría que me ayudaran a comentarme aquí en el chat, por favor, ¿verdad? ¿Qué tipo de ingresos ustedes tienen de estos que estamos mencionando o si tienen algún otro tipo de ingresos? ¿Para qué? Para que los vayamos comentando aquí. Igual, si ustedes tienen algún comentario adicional o alguna pregunta, pues aquí me la van anotando en el chat y Alejandro me está haciendo favor de ayudarme a leerlos, ¿verdad? Es correcto. Bien. De momento dicen que sí lo tienen claro. La mayoría sí conoce cuáles son sus fuentes de ingreso y Excelente. pues el sueldo es lo principal. El sueldo principal y como les mencionaba aquí, pues hay otros conceptos, ¿verdad? Aguinaldo, prima de vacaciones, utilidades, bonos, etcétera. Pero además de esto, si ustedes, además de empleados, tienen ingresos, puede ser ingresos por algún negocio, ¿verdad? Puede ser que ustedes tengan algún negocio, alguna pyme, algún otro tema, y también ustedes tienen o pueden tener ingresos por algún negocio. Posiblemente también, si ustedes son dueños de alguna vivienda, algún local, algún otro bien inmueble, pues también pueden tener ingresos por rentas. Y si ustedes han podido crear algún ahorro durante el tiempo, pues también van a tener ustedes algunas inversiones. Entonces, como ven, el tema de los ingresos, pues realmente es más amplio, no solamente nuestro sueldo, sino que hay otros conceptos. ¿Por qué menciono todo esto? Porque, como les decía, es muy importante que incluyamos todos nuestros ingresos, ¿verdad? Muy bien, ahí váyanme por favor comentando en el chat los temas de qué otros ingresos, aparte de los sueldos, qué otros Rentas ingresos tienen. precisamente es uno de los ingresos, por aquí comentan. Excelente, muy bien. Sí, pues ahí podemos tener algunos otros tipos de ingresos, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a pasar al segundo paso, que es el tema de los gastos. ¿Y qué es lo que yo les decía? Bueno, precisamente debemos identificar adecuadamente todos los gastos de la persona o de la familia. Entonces, es importante que anotemos todos los gastos y todos deben ser gastos reales. Entonces, pues bueno, ese es el punto importante y donde muchas veces nos perdemos un poquito y ahorita vamos a ir repasando varios de los conceptos para que no se nos olvide ninguno de estos gastos, ¿verdad? Y entonces, yo les comento, igual síganme por favor comentando aquí en el chat, ¿verdad? ¿Cuáles serían los gastos que hacemos nosotros en la casa? Es decir, en la casa, ¿qué tipo de gasto tenemos de manera mensual? Váyanme comentando por favor aquí en el chat y mientras me van comentando, pues yo les voy a ir también haciendo algunos comentarios. En la casa, pues principalmente, ¿qué es lo que tenemos que pagar? Si la casa la estamos
pagando, ¿verdad? Entonces, pues tendremos que hacer el gasto de la hipoteca, estar pagando mensualmente el tema de la hipoteca. Si de alguna manera es alguna casa que no es propiedad, entonces pues hay que estar pagando la renta. Es un concepto que pues también es muy importante que estemos anotando todos los meses. Pero además de la renta o la hipoteca, pues tenemos el pago de los servicios, ¿verdad? El pago del gas, de la luz, del agua, del teléfono. Muchos de nosotros aún tenemos teléfono fijo en casa, hay que incluirlo, y muchos también tenemos el teléfono móvil. Entonces, es otro gasto que debemos de estar considerando. Es importante que los tengamos incluidos todos. Pero además de esto, ¿qué otro gasto creen ustedes que hay en la casa? Por ahí que nos comentan, mi estimado Alex. Es importante que les diga yo, que les mencione, que además de estos gastos que comentamos, ¿qué más hay que incluir? Bueno, algunas veces tenemos algunas reparaciones en el hogar, ¿verdad? Algunas reparaciones o algunas mejoras, algún mantenimiento. Entonces hay que incluir los gastos de este tipo en nuestro presupuesto. Si tenemos que hacer el pago, por ejemplo, del jardín, pues hay que estar incluyendo los gastos que hacemos, por ejemplo, por el jardín. Si hay que pagar el tema de la seguridad donde vivimos, pues hay que incluir también el gasto. Entonces, como ustedes ven, hay muchos gastos que hacemos en la casa y que debemos incluir en nuestro presupuesto. Otro rubro importante es el rubro de gastos diarios. Entonces, en este caso, pues yo les preguntaría también ahí en el chat para que ustedes me hagan favor de irme anotando y comentando, ¿verdad? En este caso, yo les comento que los gastos diarios nos podemos referir, por ejemplo, al tema de la alimentación, ¿verdad? Si estamos trabajando fuera de casa, hay que estar pagando los alimentos fuera de casa diariamente o mismo dentro de la casa, ¿verdad? También si tenemos que dejar, por ejemplo, a los niños en algún lugar, como por ejemplo alguna guardería o algún tema de estos, pues también ese cuidado de los niños es importante considerarlo. Temas, por ejemplo, como el servicio de limpieza en la casa, el pago de la tintorería, todos estos temas, pues son gastos diarios que tenemos que estar haciendo. Y entonces, pues, me gustaría que en el chat me vayan, por favor, comentando. Han comentado de los gastos luz, televisión, pago del vehículo y su respectiva gasolina, luz, agua, internet, hipoteca, cable, gas, teléfono celular, colegiatura, gasolinas, alimentos. Sí. Es correcto, sí, sí, sí. Aquí yo les estoy dando, digamos, algunos rubros en general y hay que ir incluyendo estos conceptos que mencionan ustedes en el chat en alguno de estos rubros, ¿verdad? Aquí el tema importante es que los incluyamos todos, ¿verdad? Otro tema de gastos en general, pues es el gasto del transporte, ¿verdad? Si nosotros tenemos un vehículo propio, bueno, pues hay que pagar el tema de la gasolina, pero además de la gasolina, pues hay que estar pagando los seguros, hay que estar pagando las reparaciones, hay que estar pagando los mantenimientos, hay que pagar los lavados del auto. Entonces, hay que pensar muy bien en este rubro de transporte qué más debemos de incluir. Ahora, si por alguna razón no tenemos un vehículo propio, pues hay que incluir entonces los gastos del transporte público, ¿verdad? Diariamente tenemos que trasladarnos al trabajo y pues hay que incluir ese gasto del transporte público. Otro rubro que podemos tener es el de entretenimiento. Como mencionábamos, pues aquí entran muchos gastos, ¿verdad? Ahora, aunque no podemos salir por el tema de la cuarentena, pues sí tenemos, por ejemplo, el tema de las películas, ¿verdad? Estamos nosotros haciendo algunos gastos de las plataformas de películas, como el tema de Netflix, ¿verdad? Hay que incluirlo en nuestro presupuesto. Si tenemos televisión por cable, hay que incluirlo. Si tenemos algún otro tema de entretenimiento, pues hay que estarlos incluyendo en algún otro, en alguna otra plática de estos me decían, por ejemplo, el tema del Spotify, ¿no? Que es el gasto de entretenimiento de la música. Bueno, todos estos conceptos debemos de estarlos incluyendo en nuestro presupuesto. Ahí me vas platicando, Alex, ¿qué nos van diciendo, por favor, en el chat? Claro que sí, contador. Cualquier cosa te aviso. Gracias. Estudios nos ponen también que son un gasto. ¿No te escuché? Estudios. Ah, sí, claro. Sí, el tema de la colegiatura es muy importante, debemos de estarlo incluyendo, ¿verdad? Si tenemos a los muchachos en el colegio o si nosotros ya como adolescentes o adultos estamos
pagando nosotros mismos nuestra universidad o alguna maestría o algo, pues hay que incluir también el tema de los estudios, es importante. Les decía aquí el tema de la salud, es un tema importante que también debemos estar presupuestando. No vamos a presupuestar que nos enfermemos, pero de repente algún malestar que nos lleve al médico, bueno, hay que estar precisamente haciendo el gasto del médico, hay que estar pagando el tema de las medicinas. Muchos de nosotros pagamos nuestro seguro de gastos médicos o algún seguro de vida. Es importante pues estar considerando estos gastos precisamente en nuestro presupuesto. También el tema de salud es importante que si tenemos mascotas, debemos de incluir el gasto del veterinario, las medicinas, los alimentos, los juguetes que le compramos a la mascota. Entonces, pues también es importante incluirlo, ¿verdad? El otro rubro que tenemos aquí es el rubro de vacaciones. De momento, pues bueno, no estamos pudiendo salir, pero en el momento en que nos permitan salir de esta cuarentena y podamos ir de vacaciones, pues hay que considerar muchos gastos, ¿verdad? Depende del lugar a donde vayamos de vacaciones, pues será el tipo de gastos. Pero bueno, entre otros, pues obviamente el gasto del transporte, sea en nuestro propio vehículo, sea en un autobús, sea en avión, lo que sea, pues hay que estar considerando el gasto del transporte. El tema de las comidas, el tema de los hoteles, si vamos a rentar un auto, pues todo este tipo de gastos hay que estarlos incluyendo. Algunos me comentaron en alguna otra plática que yo hice, de repente hay que acordarnos de los gastos que hacemos en los recuerdos, ¿verdad? Vamos y estamos comprando varios recuerditos, entonces pues de alguna manera también es un gasto que debemos de considerar a la hora que salimos de vacaciones. Muchas veces nos vamos de vacaciones sin el presupuesto y desafortunadamente regresamos muy gastados. Entonces, pues es importante que incluyamos todos estos tipos de gastos precisamente en nuestro presupuesto. Otro rubro que podemos poner aquí sería el rubro del ocio, ¿verdad? ¿Qué tenemos aquí? Pues de repente algunos de nosotros nos gusta hacer algún tipo de deporte, por ejemplo, comprar algunos temas de equipos deportivos o los uniformes o los juguetes o todo este tipo de cosas. Ahora que reabran los gimnasios, muchos hacen el gasto de gimnasio, pues entonces hay que considerar estos gastos y debemos incluirlos en nuestro presupuesto. ¿Qué más nos Por aquí dicen nos ahí, Alex, en el comentan chat? Sí. de gastos que por lo general no están presupuestados, como a veces reparaciones en la casa o reparaciones del auto. Es correcto, sí, les mencionaba el tema de la casa, pues las reparaciones, los mantenimientos, ¿verdad? Si hay que pintar la casa, si hay que reparar el baño, alguna tubería, pues hay que hacerlo. Igual lo del auto, ¿verdad? Reparaciones, mantenimientos, seguros, pues todo eso hay que incluirlo precisamente en nuestro presupuesto. Muy bien, muchas gracias, Alex. ¿Qué más? Muchos de nosotros tenemos pues el tema de las suscripciones, ¿verdad? Les decía yo, no sé si algunos de ustedes, pero hay mucha gente que todavía está suscrito a revistas o periódicos, no son ya físicamente, pero se siguen pagando las suscripciones de manera digital, entonces hay que estar considerando en nuestro presupuesto esos pagos de suscripciones a revistas, periódicos, como mencionamos el tema de la televisión de cable, el tema de Netflix, el tema de Spotify, el tema del Internet, pues todo esto de alguna manera pues son gastos mensuales que tenemos que estar haciendo y debemos incluirlos. Algunos de nosotros quizás demos algún tema de algún apoyo a la iglesia o demos algún tema de algún apoyo a alguna caridad que tengamos ahí, pues hay que incluirlo también, ¿verdad? Es importante incluirlo. Aquí les estoy mencionando en general muchos tipos de gastos porque es importante que ustedes encuentren precisamente en su gasto personal cuáles son los gastos que tienen para que los puedan incluir precisamente en su presupuesto. Dentro de los gastos personales, pues también tenemos que incluirlo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Bueno, gastos de ropa, gastos de regalos, gastos de peluquería, gastos de libros, gastos de música. Entonces, pues hay que ver en nuestros gastos personales qué es lo que tenemos, ¿verdad? Desafortunadamente, hacemos muchos gastos, no los incluimos en nuestro presupuesto y después tenemos el problema de que estamos de alguna manera gastando más de lo que estamos ganando.
Pero bueno, hay que incluirlo y aquí les digo yo todos estos ejemplos para que los tengan en cuenta. Muchos de nosotros definitivamente tenemos muchas obligaciones financieras, ¿verdad? Hay que estar pagando, como decíamos, quizás algún tema de estudios. Aquí lo podríamos incluir en las obligaciones financieras, un plan de estudios, un plan de pensiones, un plan de ahorros, un tema de impuestos. Pues hay que incluirlo aquí. Pero un tema que es muy importante que debemos incluir es el tema de los pagos de tarjetas de crédito. Sí, adelante, Alex. También nos comentan pues que las enfermedades, reuniones sociales, becas de apoyo, el gimnasio, alimentar a las mascotas, a los perros, cuesta mucho y los veterinarios. Es correcto, sí, sí, sí. Como les decía, pues muchas veces tenemos nuestra mascota y pues que hay que incluir estos temas, ¿verdad? Y todos los gastos que nos están ustedes mencionando ahí en el chat, es cierto. Les decía, aquí en nuestras obligaciones financieras, de los temas más fuertes, pues son el pago de la tarjeta de crédito, ¿verdad? Muchos de nosotros tenemos ya gastos que han sido recurrentes y tenemos de repente alguna deuda importante. Entonces, es importante, como les mencionaba, que tengan el costo total de esa deuda que tienen con su tarjeta de crédito o con el banco, y eso nos va a ayudar para que ustedes sepan realmente todo lo que deben y de alguna manera ustedes puedan planear cómo liquidar esa deuda y cómo empezar a generar un ahorro más adelante, ¿verdad? Y bueno, también tenemos un rubro de varios, y aquí en este rubro pues yo les podría decir y me gustaría que nos comentaran ustedes ahí en el chat, en el tema de varios, ¿cuáles son los gastos que hacen ustedes diariamente que no hemos incluido aquí en estos rubros? Por ejemplo, cuando ustedes van al Oxxo o a la tienda ahí de la esquina cerca de su casa, ¿qué es lo que compran? Muchas veces en estos gastos, que son los gastos hormiga, pues estamos nosotros de alguna manera haciendo un gasto fuerte, ¿verdad? Un gasto que nos está generando muchos desembolsos y que al final, digamos, del periodo, pues consideramos que ha sido fuerte este gasto, ¿verdad? Y por ejemplo, los temas de gastos hormiga, ¿qué podemos considerar? Pues de repente vamos y compramos el café todos los días, o vamos y compramos galletas, o a lo mejor algún refresco, o algún jugo, o alguna otra cosa, pero muchas veces son, digamos, golosinas que estamos gastando, que son gastos hormiga que están acabando con nuestro presupuesto. Perdón. Bueno, ya que consideramos... El café lo toman como uno de los gastos hormiga. El cafecito, el tema de los cigarros, el tema de los refrescos, el tema de las galletas, los dulces, las golosinas, muchas veces no los tenemos presupuestados y desafortunadamente pues es un gasto fuerte que nos está pegando en nuestro presupuesto. Pero bueno, ustedes tienen que considerar precisamente todos estos gastos que hemos comentado. Los rubros son distintos, pero lo importante es que ustedes acomoden el gasto que están haciendo en cualquiera de los rubros y lo tengan bien presupuestado. Bueno, una vez que ya nosotros hicimos todo nuestro cálculo de ingresos y de gastos, ahora sí tenemos que llegar al tema de calcular la diferencia. Y si nosotros tenemos más ingresos, ¿verdad?, que gastos en nuestro presupuesto, entonces vamos a poder identificar precisamente qué es lo que está pasando, ¿verdad? Aquí debemos identificar qué tenemos como ingresos y qué tenemos como gastos. Bien. Si la diferencia es positiva, es decir, tenemos más ingresos que gastos, entonces nosotros tenemos capacidad de ahorro y de inversión, ¿verdad? Vamos a tener un dinero extra para poder ahorrarlo y poder invertirlo. Si por el contrario nosotros tenemos una diferencia negativa, es decir, tenemos menos ingresos que egresos, entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Identificar y recortar, ¿verdad? ¿En dónde nos estamos pasando? ¿Y cuál es el punto importante? Que tenemos que ejercer nuestro plan para equilibrar nuestros ingresos y nuestros gastos. Entonces, me gustaría que nos comenten aquí en el chat, por favor, en cuanto al tema de su punto número 3, ¿qué tienen? ¿Más ingresos que egresos o tienen más gastos? Y entonces díganos, si tienen más gastos, ¿qué tenemos que hacer? Identificar y recortar. Por favor, váyanos comentando aquí en el chat y ahorita continuamos y yo espero aquí que Alex me vaya comentando sus respuestas. Bien.
Este es un formato de un presupuesto familiar mensual. Este es el formato en Excel que yo con mucho gusto les voy a compartir. Al final de la presentación les voy a dar mi correo electrónico para que ustedes me hagan favor de enviarme un correo y con mucho gusto yo les comparto este formato. Como ustedes pueden ver aquí, ¿verdad? En este formato tenemos varios de los rubros, ¿verdad? Que hemos mencionado en esta plática. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primero que nada, estar nosotros anotando cuáles son mis ingresos, ¿verdad? Mis ingresos que estoy planeando y después tendremos que anotar nuestros ingresos reales. También estaremos anotando todos los gastos que tenemos planeados, ¿verdad? Y después anotaremos cuáles son los gastos reales para precisamente calcular nuestra diferencia. Estos son algunos de los rubros que tenemos y estos son los otros rubros que estuvimos comentando. Como ustedes ven, pues de alguna manera pues es amplia la lista de los egresos que tenemos, pero hay que tratar de llenar con la realidad este formato. Por cuestiones de tiempo, yo les tengo ya aquí un ejercicio resuelto donde de alguna manera, como ustedes pueden ver, habíamos nosotros planeado tener ingresos de 15,000 pesos en este mes. Y en realidad tuvimos un ingreso de 14,800, es decir, por alguna razón tuvimos 200 pesos menos de ingresos. Por el otro lado, en todos nuestros gastos, ¿verdad? Que fuimos anotando aquí en nuestro presupuesto, encontramos que tenemos un gasto de alguna manera planeado de 15,000 pesos. Si ustedes se dan cuenta, íbamos a gastar un poquito más, 15,060 pesos, con un ingreso estimado de 15,000. Íbamos a tener un poquito de más, 60 pesos de gasto. Sin embargo, en la realidad, a la hora de que vemos nuestros ingresos reales, vemos que ganamos 14,800, pero nuestros gastos reales fueron de casi 17,000 pesos. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Que tenemos, ¿verdad? En nuestra diferencia, una diferencia de un poquito más de 2,000 pesos. Es decir, que estamos gastando 2,000 pesos más de lo que estamos ganando. A ver si ahí nos van comentando, mi estimado Alex, en el chat, qué es lo que dice la gente, si están gastando más de lo que estamos teniendo como ingresos y qué tanto más creen que están gastando, ¿verdad? Para ver qué podemos hacer. Yo creo que han de estar gastando más porque nadie ha puesto aquí nada. Nadie. Bueno, vamos a ver si nos hacen favor de comentarnos aquí en el chat, ¿verdad? Bien, les decía, este es el formato, ¿verdad? Que con mucho gusto les voy a compartir. Esta es la otra parte, son los otros rubros. Como ustedes ven, es un ejemplo que hice, solamente ilustrativo para que ustedes lo puedan ver. Pero bueno, ¿qué más nos da este formato que es importante? Este formato me va a dar este resultado donde me dice cuál es mi presupuesto familiar. Les mencionaba, teníamos ingresos mensuales previstos de 15,000 y mis ingresos reales fueron de 14,800. Teníamos gastos mensuales previstos de 15,060 y al final gastamos 16,920. ¿Qué nos dice? Que nos estamos gastando 2,120 pesos más de lo que realmente estamos ganando. Es importante conocer estos puntos porque en base a eso podremos saber ahora sí en qué estamos gastando y qué podemos hacer. ¿Qué más nos da este formato que vemos aquí? Nos da esta herramienta, ¿verdad? Como ustedes ven, de nuestro gasto total nos indica aquí con un semáforo en dónde estamos haciendo la mayor parte de nuestros gastos. Por ejemplo, en el tema de la vivienda estamos gastando el 43% de nuestros recursos. En temas de comida, ¿verdad? Estamos gastando el 15% de nuestros recursos. Y en tema de pagos de tarjeta de crédito, el 14%. Entonces, pues es en los rubros donde más estamos gastando. ¿Qué otra cosa nos dice esta herramienta? Bueno, nos va a ayudar a identificar precisamente en qué rubros estamos gastando más. Es decir, en gasto de vivienda habíamos considerado gastar 7,000, gastamos 7,360, que es un 4% más de lo que teníamos. Sin embargo, en el gasto de transporte habíamos presupuestado 360 pesos y al final gastamos 720 pesos. Es decir, nos excedimos en un 100%, como ustedes lo pueden ver aquí, está marcado con rojo
que estamos excedidos en un 100%. ¿En dónde más nos excedimos? En los temas de gastos de ocio. Si ustedes ven, tenemos presupuestado gastar 400 pesos, pero al final gastamos 880 pesos, que es el 120% más de lo que debimos haber gastado. Y desafortunadamente, en el tema del ahorro que habíamos planeado de 1,000 pesos, como gastamos más, no pudimos ahorrar nada. Entonces, nuestro ahorro de 1,000 pesos está por debajo en el 100%, es decir, no ahorramos nada. Esta es una herramienta que les decía con mucho gusto les voy a compartir. ¿Qué más nos da esta herramienta? Pues nos da aquí un ejemplo muy visual de lo que ya vimos, en dónde es que estoy gastando más, que es en la vivienda, en el transporte, en la comida, en los créditos de tarjeta de crédito, en dónde estoy gastando más, ahí lo podemos ver. Nos da esta otra, donde nos lo dice el mismo dato, pero con porcentajes, o nos da esta otra gráfica, donde nos da más información, ¿verdad? Nos dice el monto que estamos gastando, nos dice el rubro, y también nos dice el porcentaje. ¿En dónde gastamos más? Temas de vivienda, temas de comida y temas de préstamos de tarjeta de crédito. Nos dice que estamos alrededor del 15%. Y los montos y, bueno, los otros conceptos. Como ustedes ven, pues es una herramienta muy útil que les puede ayudar a todos ustedes a mejorar la planeación de su presupuesto y también mejorar el manejo de sus finanzas personales. Por aquí nos comentan que sí, y que no es lo mismo cuando uno tiene un hijo o tiene 3. Claro. Otros nos comentan que muchas veces son más los gastos porque uno hace un compromiso de adquirir algún inmueble y entonces uno se desestabiliza. Por aquí también nos comentan que sí, que sí han intentado hacer un presupuesto y pues son cantidades de 20,000 pesos sus gastos, pero que, por ejemplo, no cuenta los gastos pequeños como el de ir a la tiendita o ir a comer a un restaurante. Sí, esos gastos hay que considerarlos porque, como les mencionaba en los slides anteriores, pues tenemos que ver en base a nuestro presupuesto qué gastos sí podemos hacer y qué gastos debemos evitar. Entonces, si ya estamos excedidos por la inversión del tema de la casa, bueno, hay que tratar de ahorrar en otros conceptos como los gastos hormiga del gasto de la tiendita, el café todos los días, el refresco todos los días, las galletitas, el cigarro, cualquier otro gasto de golosinas y eso. Pues eso, si ustedes se dan cuenta, una ida al Oxxo, de repente se gastan 200, 300 pesos. Uno dice, oye, pero solo fui al Oxxo. Sí, pero si empiezas a sumar las 4 o 5 cosas que trajiste, pues son 200 pesos, ¿no? Y es un gasto considerable. Si eso lo hacemos diario, imagínense, en un slide más adelante les voy a dar el ejemplo, pero si ustedes pudieran ahorrar 100 pesos diarios, hagan la cuenta de cuánto va a ser al mes y cuánto va a ser al año. Se los voy a mostrar en un momento más. Bien. Regresando aquí a la presentación, les decía, bueno, tenemos faltantes, es decir, estamos gastando de más. Entonces, ahora tenemos que ver de qué tan grandes son esos faltantes. En el ejemplo que vimos, estamos hablando que son 2,000 pesos, ¿verdad? Nos están faltando 2,000 pesos en ese presupuesto, ¿verdad? Y entonces tenemos que ver qué gastos podemos recortar. ¿De dónde vamos a financiar esos 2,000 pesos? Entonces yo les pregunto, y vamos a seguir ahorita en la presentación, mientras continuamos, coméntenme en el chat, ¿qué gastos creen ustedes que podemos recortar? ¿Y de dónde creen ustedes que nos vamos a financiar? Y váyanlo comentando en el chat y ahorita llegamos más adelante a esos conceptos. Bien, hay algunos financiamientos sin costo y hay algunos otros financiamientos con costo. Entonces díganme también en el chat, ¿cuáles para ustedes son los financiamientos sin costo y cuáles son los financiamientos con costo? Bien, decíamos, ¿qué tan grandes son los faltantes? ¿De qué monto estamos hablando? En el ejemplo veíamos que estamos gastando más de 2,000 pesos de lo que ganamos, ¿verdad? Entonces, pues bueno, hay que ver precisamente de qué monto estamos hablando. ¿A qué porcentaje ascienden de los ingresos? Si ustedes se dieron cuenta en la herramienta financiera de la hoja de Excel que les voy a compartir, nos decía que estamos gastando el 14.3% de más de nuestros ingresos, ¿verdad? Que son los 2,120 pesos. Entonces, pues es un porcentaje considerable, ¿verdad? Algo que es importante, tenemos que ver si ese fue un faltante temporal, oye, solamente nos faltó en este mes, o si es un faltante recurrente, ¿verdad? Nos está pasando mes con mes este tema de que estamos gastando más de lo que ganamos, ¿verdad? Ahora les pregunto,
¿Qué gastos podemos recortar? Váyanme comentando ahí, por favor, en el chat, ¿qué gastos ustedes estarían pensando que puedan recortar? Por aquí Gastos de la ponen casa. que el gasto en las cervezas, los hombres, otros ponen que nos financiamos por medio del crédito del banco, de las tarjetas de crédito, de los créditos comerciales de las tiendas. Es correcto, sí. Sí, como ustedes ven ahí el tema de las cervezas, pues es un gasto fuerte, ¿verdad? Si hacen cuentas de todas las cervezas que vamos gastando, pues al final del mes es un gasto fuerte. No digo que no lo hagan, solamente digo que chequen contra su presupuesto y digan que o piensen que es más conveniente cancelar ese gasto o cancelar algún otro, ¿verdad? Les decía, ¿qué podemos recortar? Gastos de la casa, gastos diarios, gastos de transporte, de entretenimiento, de salud, las vacaciones, el ocio, suscripciones, temas personales. Las obligaciones financieras pues son difíciles, ¿verdad? El tema, digamos, de lo que es la casa, la renta, la hipoteca, pues es difícil eliminarlo. Ahí seguimos. El pago de las tarjetas de crédito sí lo podemos eliminar siempre y cuando empecemos a mejorar nuestra conducta en cuanto a nuestros gastos desde el punto de vista de nuestro presupuesto financiero. Los gastos varios, les decía, pues son los temas de gastos hormiga y todos esos gastos recurrentes que de repente son antojos, ¿verdad? No son tan necesarios, por así decirlo. Entonces, les pregunto, ¿qué gastos vamos a recortar? Vayan ustedes pensando dentro de su presupuesto personal, ¿cuáles son los gastos que ustedes consideran que sí podrían recortar para poder empezar a generar un ahorro recurrente? Bien, les decía, ¿de dónde nos financiamos? Bueno, primero que nada, financiamiento sin costo. ¿Quién es la persona que nos está haciendo un financiamiento sin costo? Vayan comentando ahí en el chat y yo ahora les sigo platicando aquí en la presentación. Y bueno, dentro de los financiamientos sin costo que tenemos, pues el tema de los familiares, ¿verdad? Muchas veces recurrimos a la familia y muchos de nosotros a los padres para que nos ayuden con algún gasto, ¿verdad? ¿Con quién más? Pues de repente pues recurrimos a los amigos, ¿verdad? Pues hay que estarles pidiendo ahí algún tema prestado. ¿Para qué? Pues para poder salir con nuestro compromiso. Pero esto pues también debemos de tener el cuidado de que no puede ser recurrente, ¿verdad? Y al final pues también es un capital que debemos de pagar. Pero bueno, llegamos ahora sí a los financiamientos con costo. Entonces, platíquenme ahí en el chat, por favor, ¿qué creen ustedes? ¿Cuáles son los financiamientos con costo que ustedes están tomando, digamos, recurrentemente para poder financiar lo que son sus gastos que están haciendo mensualmente? Y yo acá les voy comentando. ¿Qué nos dicen ahí en el chat, Alex? Nos ponían lo de los créditos de banco, las tarjetas de crédito y los créditos comerciales de las tiendas. Es correcto, sí. Bueno, pues primero que nada tenemos el tema de las tarjetas de crédito, ¿verdad? Yo aquí en el tema de la tarjeta de crédito les comentaría, y ustedes saben cuánto realmente les cuesta esa tarjeta de crédito, es decir, qué porcentaje de intereses están pagando. Pónganse a pensar que si ustedes hacen un retiro de efectivo en una sucursal bancaria, si hacen un retiro de efectivo en algún cajero, automáticamente les va a estar generando a ustedes un cargo por esa disposición en efectivo, que es más o menos entre un 4, 5, 6%, más el IVA correspondiente. Y luego, pues hay que ver el costo de la tarjeta. Es importante que ustedes consideren cuánto cuestan esas deudas, es decir, qué porcentaje les cuesta. Y váyanme comentando ahí en el chat, por favor. Pero pues yo de entrada les comento que muchas veces las tarjetas de crédito estamos pagando porcentajes de un 30, 40, 50% anual. En algunos casos, y me ha tocado verlo, el 80 y hasta más del 100% de intereses con algunas tarjetas de crédito. Entonces, consideren ustedes muy bien que los gastos que hagan con tarjeta de crédito a la larga les va a salir más caro, y más caro me refiero a 150% del costo original, ¿verdad? O hasta el doble, el 200%, dependiendo de con qué tarjeta de crédito ustedes estén pagando. Sí, por aquí nos comentan que el 50%, dentro de los financiamientos sin costo, nos comentan que, bueno, los meses sin intereses o los préstamos del fondo de ahorro o donaciones. Es correcto, sí. Sí, los meses sin intereses, entre comillas, es un buen punto para financiarse si nosotros realmente pagamos el total, es decir,
Yo hago una compra a meses sin intereses y si compro esto y pago mes con mes, no hay ningún problema. El tema es de que desafortunadamente se nos juntan varias deudas de pago de meses sin intereses y en algún momento de repente nos pasa que no podemos pagar. Y entonces, aunque sea entre comillas sin intereses, al final si no pagamos el 100%, nos empieza a generar intereses, ¿verdad? Ese es el tema que ustedes tienen que considerar. Otras veces también hacemos alguna compra a 3 meses sin intereses, que es, bueno, 3 meses como sea, se pasan más o menos rápido y pagamos. Pero cuando hacemos una compra de 9 meses, 12 meses, 24 meses, pues ya después del sexto mes ya estamos esperando que se acabe esa deuda y es cuando empezamos a sentir un poquito el peso, ¿verdad? Bueno, otros temas decíamos ahí, temas de créditos bancarios, ¿verdad? Temas de préstamos personales, préstamos de nómina, préstamos de hipotecas. Aparte de la tarjeta de crédito, también hay que considerar cuánto nos cuesta ese financiamiento, que también es un financiamiento alto. Y como mencionaba alguien ahí en el chat, bueno, también en algunos casos, en algunas empresas, tenemos la facilidad de pedir algún préstamo, pero también nos va a representar algún costo de intereses. Bien. ¿Qué deuda pago primero? Y aquí sí es importante empezar a ver en base a nuestro presupuesto, ¿verdad? ¿Qué les podría yo decir? Bueno, tenemos primero que nada empezar por ordenarlo, es decir, bueno, ¿qué es lo que debo? Y en base a ese orden ya podré yo decidir, ¿verdad? ¿Qué pago primero? ¿Cómo las puedo ordenar? Bueno, quizás por monto. Bueno, ¿cuáles son los montos menores? Y ir ordenando esas deudas de menor a mayor para ver qué puedo pagar. También otra forma de ordenarlas sería por costo, ¿verdad? ¿Cuáles son las más costosas? ¿Cuáles son las tasas más altas? Entonces, pues posiblemente podamos empezar a ordenarlas por el pago de intereses que estamos haciendo, quizás por antigüedad, ¿verdad? ¿Cuál es la deuda que tengo más antigua y cuál es la que yo puedo pagar mejor? Entonces, ¿cómo podemos definir esto? Bueno, sabiendo precisamente en dónde estoy parado. ¿Cuáles son mis deudas? Como les menciono aquí, el monto, el costo, la antigüedad, y en base a eso podemos decidir qué puedo yo pagar primero. Si yo tuviera, por el contrario, excedentes o beneficios, pues bueno, esto también es importante que yo conozca si es un excedente temporal, por cuánto tiempo es ese excedente, ¿verdad? Y también en dónde puedo invertirlo. Es importante que sepamos precisamente de esos excedentes, qué puedo yo hacerlo y los beneficios que me pueden dar esos excedentes. ¿Cuáles beneficios son? Bueno, generar precisamente un ahorro, generar una inversión que me pueda dar intereses, que me pueda dar ganancias, poder hacer algún proyecto que yo quiera decir, bueno, quiero comprar algún artículo, algún bien, voy haciendo mi ahorro y al final quizás si lo pago de contado pueda yo conseguir un mejor precio. Entonces debemos de considerar precisamente los beneficios de hacer nuestro presupuesto y los beneficios de tener excedentes y poder generar un ahorro recurrente, ¿verdad? Esto es muy importante. Bien. Hay que ver qué tan grandes son esos excedentes. Si son excedentes de un monto considerable, ¿verdad? También hay que ver a qué porcentaje de mis ingresos corresponden y también si es un excedente temporal, decir, oye, me pasó solamente este mes o realmente es un tema recurrente que yo pueda pensar en alguna inversión, digamos, a un mediano o largo plazo. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Qué nos dicen ahí en el chat, mi estimado Alex? Por aquí alguien nos comentó, el que nada tiene, nada debe. Bueno, pues sí, aquí el tema no es que no compremos, el tema es que lo hagamos de manera ordenada y que podamos adquirir bienes sin que sean más costosos por el tema de intereses, ¿verdad? Muy bien, bien. Vamos entonces ahora a llegar al tema de las conclusiones. Yo aquí les pediría si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, lo vayan anotando. Ahorita al final de las conclusiones, Alex me va a ayudar a leer las preguntas que ustedes puedan tener y vamos a tratar de responderlas. Avanzamos aquí con las conclusiones. Primero que nada, el presupuesto puede ser que no sea perfecto, pero es mejor tener un plan que no tener ningún plan. Entonces, no importa que no sea perfecto su plan, si ustedes lo quieren hacer en el formato que yo con mucho gusto les puedo compartir, si lo quieren hacer muy sencillo en una hoja de papel, si lo quieren hacer muy sencillo en una hoja de Excel, como ustedes quieran, pero es importante tener un presupuesto, tener un plan y apegarnos lo más posible a este plan.
Seguramente el primer mes, el segundo mes les va a costar un poquito de trabajo. Sin embargo, conforme ustedes lo vayan haciendo recurrente, ustedes van a ver que poco a poco se van a ir alineando a ese presupuesto y van a poder generar de alguna manera un mayor beneficio en sus finanzas personales. Como les decía, al principio puede ser complicado, pero hay que hacerlo sencillo la primera vez y hay que darle un buen seguimiento. En este caso, la vida ya cambió. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Adaptarnos rápidamente a este cambio para poder sobrevivir a estos tiempos de crisis que estamos nosotros viviendo en este momento. ¿Qué más? Conservar nuestro dinero es vital en este momento. En este momento es importante que cuiden muy bien ustedes sus finanzas personales. Las próximas semanas y meses, esto es un asunto vital. Entonces, sí procuren conservar lo más posible su dinero, ordenar su presupuesto, organizarlo y estar haciendo un ahorro recurrente. Es importante que elaboren su presupuesto mensual o anual. Si ustedes tienen un ingreso semanal, háganlo semanal. Si es quincenal, háganlo quincenal, como ustedes gusten, pero hagan su presupuesto, ¿verdad? Como les decía, hay que anotar todos los ingresos y todos los gastos reales. Y bueno, antes de comprar, debemos pensar si lo queremos o lo necesitamos. Y también revisar nuestro presupuesto para tomar una decisión. Esto, antes de comprar, hay que estar revisando nuestro presupuesto. Bien, nos va a ayudar también nuestro presupuesto a controlar todos nuestros gastos, a cortar gastos innecesarios, a eliminar los gastos hormiga. Entonces, piensan muy bien los beneficios que les va a traer su presupuesto. Y de momento, o en la medida de lo posible, eviten endeudarse con sus tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito son desafortunadamente unos instrumentos muy caros. Les decía, 30, 40, 50%, hasta 80 y 100%. Alguna vez hice un estudio precisamente para una empresa que me pidió una plática en una de estas empresas que te financia con abonos facilitos y los intereses eran de más del 120% en un año. Entonces, imagínense, ustedes pedían 10,000 pesos prestado y acaban pagando más de 22,000 pesos, pero eso sí, en abonos facilitos. Solamente tengan cuidado con el endeudamiento con sus tarjetas de crédito. Bien, es importante también en este momento que estamos viviendo de cuarentena y de crisis y todo, negocien con su banco, ¿verdad? Si ustedes tienen un crédito personal, si tienen una tarjeta de crédito, si tienen un crédito automotriz, un crédito hipotecario, negocien con su banco. Pueden ustedes tener de alguna manera algunos periodos de gracia de varios meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, ¿verdad? Dependiendo del tipo de crédito. Esto les va a permitir por lo menos unos meses no tener que hacer los gastos mensuales. Sin embargo, lo que sí es un hecho de que les van a seguir cobrando los intereses. Les pueden perdonar el pago mensual por 3 meses, pero se lo siguen acumulando. Y al tercero, cuarto o sexto mes les van a cobrar todo. Entonces, si de momento no pueden hacer un desembolso, pueden negociar con su banco, pero piensen también que se va a llegar la fecha que ustedes tienen que pagar todo. Entonces, piensen muy bien, pero de momento pueden negociar con su banco, ¿verdad? Les decía, en cuanto al tema de su presupuesto, es importante que ustedes establezcan una meta financiera, es decir, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Verdad? Quiero pagar mis deudas, está bien. Vamos a poner como meta pagar mis deudas y vamos a establecer un plazo. ¿En cuánto tiempo voy a hacer esto? En 3 meses, en 6 meses, en un año, no importa, pero pongan esa meta y establezcan su plazo. ¿Qué quiero hacer? Crear un fondo de emergencia. Está bien, voy a crear un fondo de emergencia, el equivalente a 1 mes de sueldo, a 2 meses de sueldo. Está bien, pónganse un plazo. En 6 meses, en un año voy a tener un fondo de emergencia. Háganlo. Como ustedes ven en este momento, nos llegó la emergencia y muchos quizás no estábamos preparados con un fondo de emergencia. Les decía, podemos hacer también un plan de ahorro. Por ejemplo, alguien mencionaba en el chat el tema de la compra de la cerveza o el tema de los gastos hormiga. Si ustedes ahorraran 100 pesos diarios evitando sus gastos, ustedes pueden tener
un ahorro de 36,000 pesos en un año. Y entonces, bueno, con esos 36,000 pesos, pues pueden invertir esos ahorros, invertir en la compra de algún bien, quizás un plan de estudios, lo que ustedes consideren. Pero bueno, aquí están viendo un ejemplo. Y muchas veces vemos un poquito difícil, pero yo les digo que es muy factible ahorrar 100 pesos diarios, evitando muchos gastos que son innecesarios. Hasta aquí, mi estimado Alex, ¿cómo va la plática? ¿Qué nos dicen en el chat? Por aquí nos dicen que todo muy claro. Nos hacen una pregunta de qué conviene, más que nada en estos tiempos del COVID, invertir en una aseguradora, rendimiento bajo pero seguro, en alguna casa de inversión, dólares, euros, mayor riesgo pero mayores ganancias, bienes raíces o solo fondo de ahorro. Sí, miren, les mencionaba, tenemos que ver precisamente ese excedente, de qué monto es. Si es un excedente temporal o es un excedente recurrente, ¿verdad? Para en base a eso poder decir qué puedo yo hacer con mis inversiones. ¿Qué es lo que yo les diría? Si ustedes, esta persona o cualquiera de ustedes que quiera, me pueden escribir un correo, yo con mucho gusto les ayudo. Pero yo de entrada les podría decir que una opción para invertir puede ser CETES Directo. Esta es una página que ustedes tienen, son CETES directamente que se invierten en el gobierno, en los bancos, en las casas, digamos, de cambio y todo esto, en las financieras, les ofrecen pagarles una parte de CETES. Es decir, si los CETES actualmente están en 5,5% anual, les ofrecen pagarles el 70, el 80%, el 90%, el 100% por un periodo. Si ustedes hacen esta inversión directa en la página que se llama CETES Directo, ustedes tienen el 100% de sus CETES de intereses de rendimiento. Es una página muy amigable, muy sencilla y les puede ayudar también a tener un control de sus ahorros. También tiene una disposición diaria. Es una página muy buena, muy amigable, que yo en lo personal les puedo recomendar, pero con mucho gusto, si me escriben una nota, les voy a dar un momento más mi correo. Con mucho gusto les puedo apoyar en algo más si ustedes lo necesitan, ¿verdad? Bien, les mencionaba que si a ustedes les interesa, que yo con mucho gusto les comparta el archivo de Excel que vimos en esta presentación para que puedan preparar su presupuesto personal. Solamente les pido que por favor me envíen una solicitud a mi correo. Díganme que estuvieron presentes en este webinar, que les interesa el formato del archivo de Excel y con mucho gusto yo les comparto esta herramienta para que ustedes empiecen a preparar su presupuesto personal y familiar. Desde ya, mi correo es hgomezfdefigueroa@yahoo.com. Ahí estoy a sus órdenes para cualquier duda o para cualquier comentario. Adelante, Alex, si hay alguna pregunta, algún otro comentario para que avancemos. No, aquí nada más justamente nos pedían si podíamos enviarle a alguien, a Noel, el archivo. Ya aquí tengo su correo, te lo paso de cualquier forma más tarde. Bien, sí, con mucho gusto. Aquí está mi correo. Si ustedes están interesados, mándenme un correíto pidiéndome el formato y yo con mucho gusto les comparto esta herramienta para que puedan preparar su presupuesto personal y familiar. Por mi parte, mi estimado Alex, pues yo realmente les agradezco mucho su apoyo, les agradezco mucho su invitación, ¿verdad? Yo quedo a sus órdenes. Aquí está mi empresa, Aceica, Héctor Gómez a sus órdenes. Y pues más bien lo que tú me digas, mi estimado Alex, a tus órdenes. Pues gracias, Héctor. No creo que todo quedó muy claro. Gracias por tu participación. Esperemos que, como comentaba José Luis al inicio, pues más que nada esto es una forma de buscar apoyar, de que todos tengamos bien claros nuestros gastos, nuestros ingresos y que podamos pues salir adelante de esto. Gracias de nuevo, Héctor, por tu tiempo y pues estamos aquí al pendiente. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias a todos, que tengan buena tarde y estamos a sus órdenes. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, José Luis. Buena tarde. Buena tarde, hasta luego. Gracias a todos de nuevo.